Comienzo con la presentación de la tesis. Mi tesis tiene como título lo que leen en pantalla: la formación de profesores para el desarrollo de prácticas inclusivas con estudiantes con dificultades de aprendizaje en las aulas de enseñanza media de Uruguay. Una mirada desde la formación inicial brindada por el Plan 2008 y el desempeño profesional efectivo de sus nobles docentes. La secuencia de mi presentación estará orientada por estas 6 partes que están en pantalla. Para iniciar la presentación, primer punto, voy al tema de mi tesis, que es justamente la formación que se está brindando a los profesores de enseñanza media para trabajar luego en las aulas de ese nivel. Abordo el tema desde la conjunción de la enseñanza inicial y desde el primer periodo de la etapa de principiantes de los docentes de enseñanza media, o sea que mis informantes son noveles. En este caso, la justificación del tema tiene varias aristas. Una de ellas es justamente las expectativas que hay a nivel de sistema sobre la enseñanza inclusiva y la disonancia que hay a veces en los hechos, brindada incluso por importantes investigaciones como las investigaciones, los informes del INET. Y la justificación viene de esa problemática y aparte de la escasa información fehaciente que tenemos y la inexistencia de estudios que ingresen ambos enfoques. Entonces, la temática va a los procesos de iniciación, aborda la enseñanza inclusiva en esos procesos de iniciación, pero no enfoca todos los factores de exclusión, sino que enfoca las dificultades de aprendizaje. Por tal razón, me he fijado como objetivo general comprender los procesos formativos de iniciación a la profesión docente, formación inicial y etapa Nobel, para la educación inclusiva a nivel medio de estudiantes con dificultades de aprendizaje en Uruguay. Para lograr aproximarme a ese objetivo, me fijé 4 objetivos específicos: identificar el desarrollo de los procesos de enseñanza a través del Plan 2008 de formación inicial, para la educación inclusiva de los estudiantes con dificultades de aprendizaje a nivel medio. En segundo lugar, analizar y conocer los aportes de la formación inicial para trabajar con estudiantes con dificultades de aprendizaje a partir de la mirada del ejercicio profesional concreto de docentes en formación y recién graduados en instituciones de enseñanza media. En tercer lugar, describir las concepciones y representaciones que sobre el trabajo con estudiantes con dificultades de aprendizaje tienen los aspirantes a profesores de enseñanza media que están finalizando su formación inicial con el Plan 2008, los que ya son egresados del mismo y los actores implicados en su formación. Y finalmente, el cuarto objetivo, delimitar elementos congruentes e incongruentes con el desarrollo de la educación inclusiva, tanto en la formación inicial como en el desempeño efectivo de los docentes noveles. El marco teórico. El marco teórico, como los integrantes del tribunal pudieron apreciar en la lectura realizada, se compone de 2 grandes componentes teóricos. El primero de ellos, el marco formal de los procesos formativos de iniciación de la profesión docente y las expectativas de formación y desempeño que hay dentro del contexto uruguayo, que no se distancia mucho de lo que hay en contexto internacional. Para eso ingresé yendo a lo esencial, al marco más externo, que es justamente, marco más externo para la temática de la investigación, que es la educación, el derecho a la educación como derecho humano fundamental. En segundo lugar, el marco normativo internacional, básicamente el marco normativo, pero también otras proyecciones que hay a nivel del marco normativo internacional, otro tipo de producciones que permiten reflexionar con mayor profundidad y observar el derecho a la educación desde una perspectiva más cualitativa. Luego se ingresa al marco normativo nacional y finalmente al plan que enfoco, el Plan 2008,
y esa etapa inicial de los docentes que se formaron con el Plan 2008. En este caso, en el plan se da prioridad, por ejemplo, a los estudios que han existido, que existen algunos de ellos, sobre los modelos que se han propuesto para la enseñanza inclusiva. Y finalmente, en este capítulo se pasa a las expectativas, que no está ajena al marco normativo, porque las expectativas, si uno analiza, por ejemplo, el Estatuto del Funcionario Docente, cuando se dice mantener idoneidad, y bueno, mantener idoneidad cobija todas las expectativas que se tienen hoy sobre la profesión docente. El segundo componente del marco teórico, el segundo capítulo, aborda la enseñanza inclusiva. Y básicamente dentro de la enseñanza inclusiva, las respuestas que han existido al derecho a la educación, a cómo se presenta el estudiante que tiene algunas características que lo distancian de la normalidad, qué respuestas se ha dado en el ámbito educativo. Luego de esas respuestas teóricas muy conocidas, como la segregación, integración, inclusión, atención a la diversidad, enfoqué la parte de los cambios y de los análisis existentes que han existido en la actualidad, algunos de ellos, por supuesto, y enfoqué también las diversas concepciones que de alguna manera pueden incidir en la visión del usufructo efectivo del derecho a la educación. Y en este caso, las concepciones básicas es sobre qué se debe aprender y cuándo hay aprendizaje. Por supuesto que ahí me derivé a otro tipo de concepciones. Realicé una revisión de antecedentes, observando en primer lugar algunas investigaciones a nivel internacional, algunas regionales, otras ya fuera de la región, y lo característico en todas las internacionales y también las nacionales, por supuesto, es la gran perfectibilidad que todavía pesa sobre la consumación del derecho a la educación. Entre las nacionales, la revisión de antecedentes, como ustedes pueden ver en pantalla, analicé algunas que bordean el objeto de educación, el objeto de estudio, perdón, por ejemplo, la de Donja, Lopater, Fernández y Alonso, y otras que no tienen que ver con el objeto de estudio, como la de Umpierres, pero que tienen resultados que sí interesan a la educación inclusiva. Y una muy reciente, que es la de Faedo, Museli y Oliver, que aporta datos estadísticos sobre la presencia de estudiantes con dificultad de aprendizaje en formación docente. Aparte de la revisión de antecedentes, estimé conveniente hacer una revisión terminológica, dado la gran lasitud existente sobre el término dificultades de aprendizaje. Esa revisión terminológica lo que tiene de característica es que es analizada por diversos autores que ustedes tienen en pantalla, algunos de ellos, y otras aparecen en declaraciones incluso internacionales o se sustentan dentro de la normativa nacional. Caso de discapacidades que tienen ahí, que hay una ley sobre la discapacidad y que explicita cómo se debería llevar adelante el derecho a la educación. De todas las terminologías, la terminología barreras para la inclusión es la que más peso teórico tiene en la actualidad y en la que nos amparamos mucho para realizar este estudio. Luego hago una aclaración que la opción terminológica que realizo en el estudio es de conveniencia por la prioritaria utilización de ese término y porque el seminario que enfoco también lleva ese nombre al inicio, por lo menos. Y de esa dispersión terminológica se terminan tomando ciertas decisiones metodológicas también por la realidad existente. La metodología. Bueno, la metodología es esta tesis se aborda desde una perspectiva cual-cuan, con un enfoque preeminentemente cualitativo y subsidiariamente cuantitativo.
el diseño por el que he optado es de tipo exploratorio secuencial. Los motivos por los que me incliné por esta metodología: en primer lugar, la cualitativa como preeminente me permitía una aprehensión más holística de la realidad que vivía, y la cuantitativa me permitía profundizar en puntos claves. Pero a su vez tengo evidentemente una serie de fundamentos para haber realizado esa opción, y ustedes lo tienen en pantalla, como por ejemplo una aspiración de otorgarle mayor validez al trabajo que realizaba. Dentro de esa metodología, el universo de estudio abarca 3 regiones del país, 3 lugares del país, que, como ustedes pueden observar, se concentra en los puntitos negros las instituciones de formación que he enfocado, y el círculo concéntrico las instituciones de educación media que están dentro de esas ciudades sedes de los institutos de formación. Las razones de por qué 3 regiones del país vienen por razones de heterogeneidad, pero vienen también por razones de vigilancia epistemológica, ya que las iniciales fueron el contexto 1 y el contexto 2, pero por razones de vigilancia, como dice Gadamer o Elías, uno de esos contextos hace parte del contexto de quien pretende conocer la realidad. Entonces, consideré necesario no solo evitar la visión dicotómica de una institución con mayor tradición, sino además buscar algo con mayor distanciamiento. Entonces, quedaron finalmente 3 instituciones de formación. Y bueno, en ese universo me definí 6 estamentos. Esos 6 estamentos están conformados por sujetos que podían aportar algo al objeto de estudio que tenía, y ustedes lo ven ahí, son los 6 estamentos. Todos fueron pensados para aportar algo sobre el objeto que se tenía, y los instrumentos que se utilizaron, en primera instancia la entrevista, como ya vamos a ver, todas ellas los participantes están distribuidos en esas 3 regiones que anteriormente les he mostrado. Los participantes iniciales son los que vieron en la imagen anterior, los egresados del plan 2008, que es el plan que se enfoca, los practicantes de 4º año, los directores en ejercicio, los profesores del seminario, y en la marcha de la realización de la tesis emergieron una serie de modificaciones al plan que enfocaba, y que no me pareció pertinente soslayar, porque algunos de ellos referían estrictamente al objeto de estudio. Los que no referían al objeto de estudio fueron soslayados. Lo que quiere decir que finalmente luego terminé agregando, por los cambios devenidos, la visión de un estrato de los participantes, que eran los practicantes de 4º año. Y los instrumentos dentro de esa metodología que he elegido son las entrevistas y las encuestas. Las entrevistas fueron realizadas 58 entrevistas. Esas 58 entrevistas fueron orientadas por preguntas guía. Esas preguntas guías fueron analizadas desde la proximidad con el objeto. Ahí me ayudó mucho la proximidad, porque fui analizando los objetivos y si esas preguntas guías de alguna forma me respondían a los objetivos. Las preguntas guías fueron a los 6 estamentos vistos anteriormente, o sea que hay 6 modelos de preguntas guías, y tienen entre 6 y 8 interrogantes. Y fueron realizadas en esa región. Las encuestas han sido 367, pero simplemente aplicadas a lo que vamos a ver ahora
fueron definidos como protagonistas. Los que fueron definidos como protagonistas fueron los que se formaron con el Plan 2008. Los practicantes de cuarto año, que tienen una actuación autónoma, sin profesor escriptor, y los egresados del plan. En el caso de las escalas, para la parte cuantitativa, se construyeron un modelo para los egresados y otro modelo para los practicantes. Esas afirmaciones que componen la escala fueron todas construidas a partir de lo que se logró de los datos recabados en la primera fase, en la fase en que se aplicó las entrevistas de todos los estamentos, o sea que me han dado insumo todos los informantes para ello. El análisis y la interpretación de mis datos ha seguido también una perspectiva QAM, y empecé por una codificación abierta, que es la que me permitió, a través del criterio de baja inferencia, construir las afirmaciones del instrumento de la fase cuantitativa. Ese instrumento en ningún caso baja de 40 afirmaciones. Se constituye con la estructura que les mostré anteriormente, y en esa estructura de 3 partes en ningún caso tiene menos de 45 en el caso de los egresados, 41 en el caso de los practicantes. Y luego de la construcción se pasó a una codificación axial, se pasó a triangular las fuentes y luego se pasó a la triangulación de los datos de las perspectivas metodológicas. Todas las afirmaciones de las escalas, absolutamente todas, están integradas en el documento del trabajo. Las 45 de los egresados y las 41 de los practicantes. En cuanto a los resultados, como he estructurado por razones del gran caudal de información que tenía, opté por enfocarme en los objetivos y de alguna forma buscar alcanzarlo a través de la definición de esos objetivos. El objetivo 1 ya lo vimos y apunta a identificar un poquito cómo se está dando la formación a través del Plan 2008. A partir de ese objetivo hemos llegado a conocer un poco más la realidad de la formación docente, y en esa especie de mapa topográfico que les presento ahí llegamos a obtener alguna información sobre el Plan 2008. En este caso, la integración, lo que se pensó para buscar los aportes del Plan 2008 fue no direccionar de alguna forma a los informantes al aporte. Entonces, la pregunta guía para quienes trabajaron con el Plan 2008, para quienes se formaron con el Plan 2008, fue los aportes del plan en general. Las preguntas fueron pensadas para no inducir, y en este caso, en muchos casos, la presencia de un seminario en el plan sobre dificultades de aprendizaje por algunos de los informantes fue hasta olvidada. Entonces, toda esa base de datos que se tuvo desde la cualitativa direccionó luego a que se fuera a profundizar un poco, en el propio plan, ¿no? En cuanto a las asignaturas generales que tiene del núcleo de formación, en cuanto a las asignaturas específicas y la didáctica. En este caso, lo esencial del plan es que realmente el seminario aparece como relevante, pero el problema es que aparece como relevante por defecto. Porque cuando uno analiza los datos cuantitativos y gran parte de los cualitativos también, la insuficiencia del seminario propiamente dicho no es solamente por su reducción horaria, que son de 30 horas anuales, sino que es también de su forma de implementación del propio desarrollo del plan inicial. Entonces, las insuficiencias del plan en sí, a partir de los datos aportados, quali y quanti, en todos hay integración, son de suma insuficiencia. El objetivo 2, lo tienen en pantalla, analizar y conocer los aportes de la formación inicial, pero mi intención siempre fue desde la mirada efectiva
de los profesionales egresados o que están casi por egresar del Plan 2008. Y en este caso quedan al relieve en la integración de los datos, por ejemplo, un comienzo múltiple escénico que a veces no he visto por otros investigadores en el tema, y en este caso, en ese ejercicio profesional, dentro de la propia investigación, por la insuficiencia en saberes propios referidos a las dificultades de aprendizaje, terminamos tratando de aprender las dificultades que veían los egresados y los practicantes de una forma más genérica, porque la insuficiencia se proyectó, la insuficiencia en cuanto a dificultades de aprendizaje, se proyectó en el desempeño efectivo de una forma muy gráfica. No existía saberes específicos como para que los propios practicantes y egresados definieran mucho el tema. En los hechos, los otros informantes fue más complejo aún. En un caso tuve que agregar uno más porque no sabía mucho, ni siquiera qué decirme en cuanto a dificultades de aprendizaje. Y en este caso, lo que se observa es que las experiencias formativas son, de esa etapa inicial, son escasamente profesionalizantes. Sin embargo, por otras razones que vemos en otros lados, hay una pequeña evolución, por lo menos en los aspectos didácticos. En este desempeño efectivo, esto es una extracción de la propia tesis, apareció un análisis sobre la forma en que se concretan las acciones de los nobles que tienen justamente elementos que permiten ver esa evolución que les hablaba. Este cuadro es de la propia tesis y las acciones del cuarto y quinto nivel dejan entrever de alguna forma acciones, decisiones que tienen un sustento inclusivo, inclusivo en general, de enseñanza inclusiva, principios y valores inclusivos. El tercer objetivo refiere más a las concepciones y representaciones. En general, en toda la tesis, al hacer el análisis, hice algunas precisiones, entre ellas que en este tipo de trabajo, con esta temática, por lo que nos expresa Foucault, Bernstein, Mejía Navarrete, hay condicionamientos. Los sujetos no dicen todo lo que podrían decir y los condicionamientos vienen de varias vertientes. Entonces, en esta tesis, no solo las recurrencias se toman, sino también las excepcionalidades. Y lo que se dice del otro también se toma, porque a veces hay una cierta protección del individuo, entonces refiere a que otros hacen, no ellos, ¿no? Y en este caso, en todas está esa perspectiva, pero al consumar este objetivo es donde más aparece esa protección a través de los otros. Y en este caso, lo central es que logramos ver que hay diferentes representaciones sobre el derecho a la educación. Las diferentes representaciones la vemos en la última parte del cuadro. Hay algunos que en ese derecho, en el derecho a la igualdad, que el derecho a la igualdad nos permite el derecho a una educación y una educación de calidad, como se entiende hoy, tenemos informantes, tenemos sujetos que interpretan el derecho a educación como un derecho a la educación segregativa. O sea, tienen derecho, sí tienen derecho, pero unos se educan acá y otros se educan acá. Otra representación, derecho a una educación inclusiva normalizadora y finalmente ya un derecho a una educación inclusiva que, digamos así, toma en cuenta las diferencias de los individuos. En este caso, lo que se toma en cuenta para este análisis son los procesos didácticos pedagógicos que se toman de las expresiones de los informantes. Básicamente, en este caso, de los egresados y practicantes del Plan 2008. Digamos así, lo que se puede ver con expectativas favorables es que realmente en los últimos niveles la gran mayoría de los informantes son del Plan 2008. Por lo menos teóricamente tienen interés en tomar en cuenta las diferencias de los...
Y en esto lo central fue que aparecieron categorías emergentes, o sea, las categorías a priorísticas que tenía, también surgieron esas categorías emergentes que les comentaba. Aparte de ese tipo de concepciones sobre el derecho a la educación, también lo que se vio es que hay concepciones sobre la inteligencia y el saber que de alguna forma son los factores de mayor exclusión y que los egresados del plan y los practicantes del plan no han logrado revertir cabalmente. Aparte de eso, se visualiza una epogée humano, una especie de paréntesis de posposición de la propia condición humana, por una serie de razones. Acá en el análisis de la epogée de lo humano me sirvió mucho la base cuantitativa, o sea, el instrumento cuantitativo que había usado, porque tomé ciertas excepcionalidades que me sirvieron mucho para analizar la epogée de lo humano. Por ejemplo, la cuestión salarial. Que algunos dicen, bueno, sí, enseñanza inclusiva, sí me pagan más, enseñanza inclusiva, sí me preparo más, etc. Y en esas afirmaciones que vinieron de lo cuantitativo, que fueron puestas a consideración a practicantes y egresados, posibilitaron llegar a esa visión de que se pospone lo humano frente a otros aspectos. Y en todo ello se llega a concluir que hay una visión abreviada de la función. El objetivo específico 4 es delimitar elementos congruentes e incongruentes con el desarrollo de la educación inclusiva en ambos espacios que se tomaban, que se consideraron fundamentales para la formación, por eso se tomó el plan efectivo, que tiene fundamentos o que pretende formar para la inclusión, y esa primera etapa de los que se han formado con él ya en sus desempeños efectivos. Y bueno, y mucho de lo que vemos de congruencias e incongruencias refiere mucho a concepciones, pero otras cosas no. Otras cosas no refieren solamente a concepciones. Por ejemplo, en los espacios de desempeño se visualiza gráficamente que hay elementos propuestos por las autoridades competentes para incidir en el diseño que están teniendo un cierto eco, no algo trascendente, pero están teniendo un cierto eco. En los espacios medios también, o sea, los de, esa parte no les dije, los espacios medios visualizados abarcan dos consejos, las instituciones dependientes del Consejo de Educación Secundaria y las instituciones dependientes del Consejo de Educación Técnico-Profesional. O sea, en este caso estamos en la enseñanza media de profesores. Y en ambos espacios, una de las cosas muy centrales son los actores refractarios al cambio, que se analizan desde la perspectiva de la normativa actual de esos profesores, ¿no? Que pasan a ser esos actores refractarios al cambio frente a estos noveles, pasan a ser referentes, refractarios al cambio y referentes para esos noveles. Y bueno, y ahí llegamos a ver que, en definitiva, ni formación inicial, ni las instituciones de enseñanza media realmente insisten mucho en la formación de sus profesionales para la educación inclusiva y mucho menos para el trabajo con dificultades de aprendizaje. Con este breve resumen llegamos a algunas conclusiones que les presentaré, hay algunas conclusiones que se han llegado asociadas a los contextos, que tomo algunos ejemplos. El contexto 3, por ejemplo, las instituciones medias por una serie de datos como la que proviene del trabajo colaborativo, es más propicia, se presenta a través de los datos más cuantitativos, se presenta como más propicia para atender las necesidades formativas de los noveles. Visualizan los formados en ese contexto que tienen mayor apoyo. Eso proviene, como he expresado, de los datos cuantitativos, que por ejemplo se preguntaba el grado de colaboración o qué colaboración habían sentido ellos en ese periodo de inserción. Y esa institución también es la que tiene mayores aportes del seminario central para esto, que es el seminario de cuarto año. En el contexto 2,
El contexto 2 tiene una tendencia más alineada al perfil de docente inclusivo. El contexto 2 y la institución que lo congrega. Pero lo que vemos es en esa diferenciación inicial que nos propusimos de una institución con mayor tradición y una institución con menor tradición, en verdad la tradición no es lo que tiene peso, digamos así, porque eso se extrae de varios elementos. Lo que emerge es el enclave sociocultural, o sea, la posible explicación que se puede dar es el enclave sociocultural, a través de varios datos que nos salen de los elementos cuantitativos. Las conclusiones supracontextos, bueno, son unas cuantas. Les presentaré algunas de ellas. El seminario de dificultades de aprendizaje, que cambió de nombre y fue una de las razones por lo que los participantes fueron más y pasó a llamarse Aprendizaje e Inclusión, es sumamente insuficiente, pero en definitiva no es la mayor insuficiencia la que presenta la formación en sí en cuanto a dificultades de aprendizaje. La mayor insuficiencia se proyecta en la segunda conclusión, que no se introyecta en esa formación inicial como importante el motivo de una educación inclusiva, que en definitiva es lograr una sociedad más justa. El compromiso con la meta no es asumida por los egresados del Plan 2008 y mucho menos compartida por todos los actores, ni de la formación inicial ni del desempeño efectivo. Otra conclusión es que hay una presencia muy escasa de elementos que acicatean la retracción de concepciones no solo segregacionistas, sino selectivas en las instituciones medias, porque en las concepciones una de las cuestiones muy claras que salió es que más que segregación hay selectividad, y en el ámbito profesional de las instituciones medias hay selección de personas, se jerarquiza y se selecciona a partir de una serie de características, entre ellas el factor cognitivo. Otra de las conclusiones es que la etapa Nobel de desarrollo profesional no subsana la necesidad formativa, sino que hay indicios de que actúa en detrimento de la formación profesional de esos jóvenes profesores. Las peculiaridades de la formación y el desempeño permite que se gesten visiones no integrales de la inclusión educativa. Esta es una cuestión muy marcada, que se ve en general, que se percibe la integración como que puede darse hasta un cierto punto. Incluso revisaba parte de los datos que en el espacio que dejé libre, en el instrumento cuantitativo, expresan mucho depende, o sea, una inclusión, en estos casos sí, en estos más o menos, y en estos quizás sí. Y hay una gradualidad, es una representación de la gradualidad de la inclusión, que si nos amparamos en los elementos teóricos que fueron base para la construcción de la tesis, no se podrían dar, o sea, no existe inclusión a medias. Y algunas otras conclusiones, como que el factor cognitivo es el factor por excelencia de exclusión en los dos espacios enfocados. Sin embargo, cuando uno hace un análisis de la normativa educativa, Ley General de Educación, y la normativa más cercana a los propios docentes, es soslayado en más de uno de los documentos jurídicos. En verdad, ni siquiera se lo explicita como causal de estereotipo. Se explicitan otros, las cuestiones raciales, las cuestiones referidas a la edad, pero las cuestiones referidas a la cognición no se presentan como estereotipos dentro de la normativa nacional. Y sin embargo, lo que sale de esta tesis es que es el principal factor de generación que genera estereotipos. Bueno, la otra ya les había dicho, las transformaciones del diseño tienen un cierto eco en el sistema, y existe un cierto distanciamiento de la pedagogía tradicional en todos los sistemas. Básicamente, ¿en qué? Y bueno, a través de los datos se ve que los egresados del Plan 2008 y los practicantes apuestan por lo menos a una diversificación de estrategias. Una diversificación de estrategias y recursos que se da longitudinalmente, no transversalmente, por lo tanto, no transversalmente a cada clase.
Por lo tanto, esto no es contradictorio como lo vamos a ver, que está muy distante aún toda la formación de llegar realmente a docentes que sean inclusivos, porque la versatilidad longitudinal no necesariamente responde a la atención a las diferencias. La diversidad tendría que ser, para atender a las diferencias, transversal a cada clase. Eso a través de los datos cuantitativos no se ve. Lo siguiente es que el rango jurídico del derecho a la educación se presenta soslayado y depreciado. Todo el marco normativo que vimos que avala al derecho a la educación como un derecho humano fundamental, y no solo fundamental, sino que debe ser de calidad, aparece como bastante restringido. Y se llegan a generar estrategias que no condicen con las aspiraciones de calidad. Se baja el nivel como estrategia para trabajar con esos estudiantes. Esa es una de las estrategias. Se valora solo una evaluación, o peor aún, se le asigna una calificación para que apruebe, con independencia del proceso que ha tenido el estudiante. Y bueno, la última conclusión que les presento, que no quiere decir que por ahí se termine, lo que se termina es mi tiempo. La formación abreviada de la función se comienza a construir en la formación inicial y se reafirma en la etapa Nobel. O sea, la función docente se restringe a nivel inicial y a nivel medio a la enseñanza de saberes disciplinarios, específicos de la disciplina en el plan, y no interesan ampliamente, porque algunos casos muy sutiles aparecen, no aparece ampliamente una valorización del saber, de otro tipo de saberes, como analizábamos en el marco teórico, ¿no? Ni una valorización de otro tipo de valores para convivir en sociedad. Y bueno, considerando lo que someramente les he presentado, les recuerdo el objetivo general, es el que aparece ahí: comprender un poco los procesos formativos de la iniciación, que abarcan esas dos etapas, y bueno, y una cierta comprensión general que les podía presentar es que la formación inicial, tácita y quizás inadvertidamente, está formando con una propuesta que subvalora, subcomprende y subimpulsa la enseñanza inclusiva y la formación en dificultades de aprendizaje. Y la etapa de inserción no solo no cuenta con elementos suficientes que faciliten la retracción de la representación abreviada de la función con la que están egresando, sino que posee particularidades que permiten pensar en que la reafirma. Cierro esto. Perdón, no, me faltaban las limitaciones. Las limitaciones de mi trabajo. Algunas de ellas es un trabajo muy acotado a la realidad del Uruguay. La parte de concepciones podía extraerse a otros contextos, pero en realidad eso es una limitación. Es acotado temporalmente a la vigencia de un plan, y el instrumento cuantitativo no acatan el requisito unidimensionalidad del ítem. Posibles líneas de investigación, sí, líneas de investigación surgieron muchas, pero quizás el efecto de las emociones en el momento en que se consuma la enseñanza en los espacios medios, en las instituciones de educación media, surge como una línea de investigación muy importante. Y otra línea de investigación, las dos prioritarias que veo entre varias, otra línea de investigación sería el aprendizaje que tienen los otros, que en la tesis aparece subrepticiamente como que interfieren en el aprendizaje de los demás, y los propios profesores a veces ven eso, ¿no? Bueno, cómo ven apuntar a cómo incide, cómo es el aprendizaje de los otros en las propias aulas medias. Y ahora sí, para cerrar, le cierro con la frase inicial que tengo en la presentación, que habla mucho de lo que nos falta, ¿no? De cuestiones que tenemos que tener presente cuando la diferencia está presente. Y la que aparece en las conclusiones, que también está basada mucho en lo que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues me gustaría comenzar agradeciendo muy sinceramente a la Universidad Ford y al Instituto de Educación y al doctorado en Educación de esta institución el hecho de haber pensado en mí para haber podido acompañar a Cristina en este proceso. No me corresponde a mí en ningún caso, por supuesto, realizar ningún tipo de valoración sobre el producto de la tesis, que es solamente competencia del tribunal el poder hacerlo, pero sí que me gustaría en este punto pues, poder aportar algunas claves del proceso que considero han sido de especial relevancia también para comprender mejor pues, cómo se llega a construir el producto final. Antes de ello, también quiero agradecer a la propia Cristina el trato que hemos mantenido continuo durante estos años de intenso trabajo y no fácil trabajo. Y bueno, yo personalmente, aunque sea solo por el producto, pues sí que me gustaría felicitarte por todo ese trabajo y ese proceso que has realizado. Y me gustaría destacar en este momento, al menos para mí, cuatro puntos de las características de Cristina y también parte de las competencias profesionales que creo han sido esenciales para desarrollar este proceso y que bajo mi punto de vista apuntan a una cierta confirmación investigadora de Cristina. En primer lugar, voy a destacar la flexibilidad. Creo que hemos vivido un proceso largo, como suelen ser el de las tesis doctorales, y que eso nos ha llevado a tener que tomar decisiones distintas a lo largo del proceso. Y Cristina siempre ha manifestado finalmente un ajuste importante a la realidad, a lo que se iba imponiendo. Y yo creo que en ese sentido sí que es importante valorarlo. Ha tenido que ajustar tiempos. Evidentemente, bueno, todo el trabajo de campo ya estaba mayoritariamente hecho antes de las cuestiones de la pandemia, pero también ahí ha habido que hacer ajustes finales por sus cuestiones de trabajo y las complicaciones que esto ha supuesto para la redacción final del informe completo. En segundo lugar, creo que es muy de valorar en un investigador el que tenga posiciones propias y sepa argumentarlas. Y creo que esto creo que queda de manifiesto en el marco teórico, desarrollando una posición propia, y también en el posicionamiento metodológico, haciendo una apuesta fuerte por el enfoque cualitativo, haciendo también parte cuantitativa, demostrando que tiene también conocimiento de lo cuantitativo, pero sabiendo que para investigar lo que a ella de verdad le interesaba y lo que le preocupa, el informe cualitativo era lo mejor. Y eso le ha llevado a hacer muchísimas entrevistas, muchísimas transcripciones de las entrevistas. En tercer lugar, manifestar la constancia que ha tenido pues con todas las situaciones personales y profesionales que inundan siempre todo el proceso de realización de las tesis, y el trabajo que ha ido realizando lo ha ido haciendo de muy poquito a poco, pero de manera muy continua y sin desvincularse nunca de la tesis, lo cual creo que también es meritorio. Y por último, y en cuarto lugar, sí que me gustaría destacar lo que creo que está en la base de todo, y es la clara implicación y el claro compromiso de Cristina por ayudar, en este caso desde lo académico, a seguir contribuyendo en el aseguramiento del derecho a la educación de todos los niños y las niñas. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia quiero agradecer al doctorado en educación de la Universidad Ort y especialmente a Denise Vaillant por invitarme a ser parte de este tribunal. Muchas gracias. Quería comenzar felicitando a María Cristina y a su director, Jesús Manso, que la acompañó en este proceso, por haber realizado este completo trabajo abordando temáticas complejas como la formación docente y las prácticas inclusivas con estudiantes con dificultades de aprendizaje. Creo que ambas problemáticas son en sí mismas problemáticas muy amplias, de difícil abordaje, no solo por la
la concepción por el marco teórico, sino por todo lo que envuelve a la práctica docente y a la inclusión de aquellos estudiantes con problemas de aprendizaje. Yo creo que la valentía de abordar esas temáticas es para felicitarte. La tesis de María Cristina plantea el problema de investigación y objetivos precisos, describe y sustenta con claridad el enfoque metodológico, los métodos de recolección de datos y los procedimientos para el análisis. Me gustaría destacar el riguroso y arduo trabajo de campo que incluye centros de formación docente de diferentes partes del país. Relevar los distintos contextos socioculturales donde se realiza la formación docente, incluyendo el interior, nos posibilita no solo investigar, sino también diseñar políticas públicas que abarquen las diferentes realidades del país, más allá de lo que ocurre en Montevideo. Y es un aspecto que yo rescato mucho porque yo trabajo con el interior y para mí es muy importante dar cuenta no solo de lo que sucede en Montevideo, sino lo que está ocurriendo también en el interior, que generalmente es diferente. No es ni bueno ni malo, es distinto. Progresar hacia la inclusión requiere, por una parte, voluntad política y acuerdo social basado en valores de equidad y justicia, y por otra parte, formación del profesorado, cambios en el diseño y desarrollo del currículum, dotación y redistribución de los recursos humanos y materiales, además de decisiones valientes sobre la organización de los centros, en un marco que tendría que estar caracterizado por la flexibilidad, la autonomía que promueva la participación de la comunidad y sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta investigación has avanzado en contarnos lo mucho que falta caminar hacia la inclusión. Sin embargo, me gustaría que nos cuentes qué elementos claves debería tener el pensum de la formación de profesores en Uruguay para favorecer la inclusión de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Por otro lado, te recomendaría para futuras investigaciones que utilices un lenguaje más claro y directo, de manera que tus ideas, que son muy interesantes, sean más sencillas de abordar y de entender. Nuevamente, felicitaciones por el trabajo realizado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a formar parte del tribunal en representación del equipo de docentes e investigadores del Instituto de Educación. Felicitaciones, María Cristina, por haber llegado a esta instancia. Y hago también extensivas mis felicitaciones al doctor Jesús Manso por haber acompañado el proceso y por haber destacado y descrito de forma tan precisa las fortalezas que te han ayudado a llegar a este momento y que te han consolidado como una investigadora, que creo que es el fin del camino y el comienzo de uno nuevo al mismo tiempo. Voy a hacer algunas precisiones sobre mi lectura de tu tesis y voy a cerrar con 3 preguntas para discutir luego y para abrir tal vez algunos caminos nuevos de investigación en este proceso que, como te reitero, hoy comienza y no culmina. Primero que nada, se trata de una tesis que aborda el tema de investigación prácticas inclusivas en las aulas de enseñanza media de Uruguay. La introducción del documento es extensa y rica porque provee al lector, que no está tan familiarizado con la temática, de información suficiente para poder situarse en el tema de estudio. Además, de alguna forma lo haces con cierto nivel de claridad, la forma en que tú te posicionas. Tu voz está muy clara en la tesis y eso es importante para prevenir el sesgo y demás. La motivación también está muy clara y eso hace que luego cuando tú abrís el espacio de escritura a la presentación del estudio y de los objetivos, hay una secuencia de ideas que es bastante clara para el lector. Sin perjuicio de esto, coincido con la colega en que la redacción sí podría beneficiarse de tener un poco más de claridad, tal vez es un poco, desde el punto de vista léxico, tal vez denso para quien no está tan familiarizado con determinado vocabulario,
pero es una precisión que digamos, podés ir mejorando y que no afecta la calidad del trabajo. El marco teórico presenta, digamos, una amplia y sistemática revisión de la literatura, nos pudiste mostrar algo en tu presentación, y muestra además una sólida apropiación de los conceptos. En cuanto a la revisión de los términos presentados, bueno, destaco que hay una sustantiva revisión de diversas fuentes que sustentan esos conceptos. Creo que la sección teórica evidencia ya un nivel experto de apropiación de la temática, que es una de las claves para definirte como una nueva investigadora. El capítulo metodológico es sólido, se presenta con claridad el enfoque metodológico seleccionado, hay coherencia entre preguntas, objetivos y el diseño de la investigación. En su conjunto, la presentación del capítulo metodológico permite entender en líneas generales las decisiones que has tomado, hay una buena fundamentación. Creo que algunos aspectos que podrías mejorar tienen que ver con la parte visual de los capítulos metodológicos, que tienen que ver con la forma en que expresas las ideas en las figuras. Las figuras tienen el propósito de ser clarificadoras para el lector y tal vez revisando algunas figuras, esa información puede llegarnos a los que leemos la tesis de forma más amigable o más fácil de comprender, sobre todo cuando hablamos de una tesis doctoral que tiene un nivel de complejidad muy alto, ¿sí? Los resultados, bueno, efectivamente se presentan en 4 capítulos diferentes y cada capítulo sintetiza los hallazgos y provee evidencia empírica acerca del análisis realizado. El análisis que hiciste considero que es adecuado, que es profundo, que combina de forma adecuada las dimensiones cualitativas y cuantitativas que mencionas, y eso es algo para destacar. Te quería plantear una serie de preguntas o ideas para continuar pensando en conjunto. En primer lugar, en retrospectiva, ¿sí? Al haber terminado la tesis, haciendo una mirada hacia lo que fue todo el proceso de estos años de investigación, ¿cuáles considerás que son 2 fortalezas de tu tesis hoy concluida? ¿Y cuál considerás que son no 2 debilidades, pero sí 2 aspectos a mejorar en este camino que inicias como investigadora? Después, te quería hacer la siguiente consulta, y es si nos podías describir de alguna forma cómo tomaste las decisiones para seleccionar los antecedentes. Esto es, ¿qué método informó la sistematización de los antecedentes que presentás de forma tan amplia en tu tesis? Y la última pregunta tiene que ver con cómo nos podías de alguna forma hacer un comentario sobre la forma en que tú garantizaste la coherencia entre las 2 dimensiones metodológicas que integran tu tesis, lo quali y lo quanti. Esos serían 3 de mis comentarios. Quiero reiterar mis felicitaciones, ha sido un gusto leer tu tesis y acompañarte hoy en la defensa oral. Muchas gracias. Primero quisiera destacar el logro, digamos, de lo realizado en base a la ambición de la tesis, que fue una tesis muy amplia, que toma una temática que en Uruguay tiene cierta acumulación, digamos, la educación inclusiva a título general, hay cierta acumulación en el país, hay algunos investigadores ya que vienen trabajando la temática hace 15 a 20 años, incluso uno de ellos es la doctora Bayán, que está aquí presente, pero tu gran aporte fue poner el foco en un subcampo de la educación inclusiva, que fue la enseñanza de las dificultades, la participación de los futuros profesores en la formación docente, en aquellas aulas inclusivas que tienen y que la integran alumnos con dificultades de aprendizaje. O sea, esa precisión que tú le diste, casi con un corte quirúrgico, digamos, hablando en lenguaje médico, me parece que le aporta valor a la tesis en una temática que reitero que tiene cierta acumulación en Uruguay. Un segundo elemento me parece muy positivo es
el grado de alcance del trabajo. Como recién comentaba Mónica, no es un trabajo que se reduzca ni a Montevideo ni al interior, y no se reduce un solo subsistema, y tampoco se reduce la etapa o inicial o etapa Nobel. O sea que la tesis abarca simultáneamente todas estas dimensiones, ¿verdad? Abarca 2 instituciones del interior, una de Montevideo, 2 instituciones de educación media y la formación inicial, y como si fuera poco la etapa Nobel, porque nosotros acostumbramos en ocasiones, cuando nos consultan sobre cómo delimitar el objeto, tratar de recortarlo de alguna manera, porque los intereses son infinitos, pero las posibilidades son finitas de realizar una tesis. Y una de las recomendaciones es o tomar formación inicial o tomar etapa Nobel y focalizar en un subsistema. En este caso fue muy ambicioso lo que realizaron con la orientación de Jesús, y creo que eso le da un valor agregado a la tesis, es decir, que los hallazgos no se remiten solo a un subsistema o un momento puntual de la formación, sino que se remiten simultáneamente a todas las dimensiones que acabo de mencionar. Esto también trae aparejado la dificultad de la síntesis. Al trabajar con tantos niveles y tantas dimensiones en forma paralela, el esfuerzo de síntesis y de comunicación de los hallazgos es un esfuerzo importante. Yo coincido con mis colegas que para tus próximas etapas de divulgación de resultados, que me parece que debe ser tu próximo desafío, tratar de comunicar los hallazgos en un paper y en un trabajo corto de 10-12 páginas, tengas presente trabajar un poco más el lenguaje más directo, las frases más cortas y, digamos, comunicar directamente los hallazgos, reduciendo al máximo el número de metáforas y de giros y de estilos lingüísticos que te caracterice, que es parte de yo sé que es parte de tu forma de comunicarte y me parece muy valioso que lo defiendas, pero hay ciertas formas en la comunicación científica que los comités de revistas seguramente te lo van a comentar, y una es esa, ¿no? Es decir, tratar de ser mucho más conciso y más directo en la comunicación. Respecto a digamos, a la carga metodológica del trabajo, creo que coincido con mis colegas que el trabajo de revisión teórica fue muy intenso y que es un aporte también a destacar, pero quisiera señalar otro aspecto positivo, que es haber trabajado con tantas entrevistas, que son 58, más análisis de documentos, más la encuesta con escala Likert a 300 y tantos egresados y estudiantes. Esto también supongo que habrá significado para ti un gran desafío de diseño metodológico, de validación de instrumentos y después de análisis para poder integrar los datos y llegar a conclusiones relevantes como planteaste brevemente, ¿no? Yo quisiera destacar entre los hallazgos como 3 grandes ideas. Una, que tú lo pones en la teoría, después vuelve a aparecer en los resultados, que es la idea de desacople, que me parece un hallazgo muy interesante que lo discuten con Jesús, podría ser el eje de un artículo, porque este concepto de desacople funcional se puede ver en diferentes dimensiones, ¿no? Un desacople del seminario en el plan curricular, un desacople del plan curricular con lo que pasa en educación media, un desacople de la formación inicial del estudiante con la práctica de la etapa Nobel del recién egresado. Me parece un hallazgo muy interesante centrar en posteriores instancias de divulgación, centrar un trabajo en este concepto de desacople. Otro hallazgo me parece esta idea de encapsulamiento, me encantó. Yo creo que los currículos tienen como diferentes encapsulamientos simultáneos, no solo el del seminario de dificultades de aprendizaje, y después se llamó, ¿no?, cuando cambió en el nuevo plan, aprendizaje e inclusión, ¿no? Yo pensaba cuando leía tu trabajo si no hay un encapsulamiento del seminario de metodología que yo edité durante años en los SERP. ¿No estarán encapsulados también? Y así podemos ir pensando
Este concepto me parece también muy potente, teóricamente muy potente, ¿no? Y el tercer hallazgo es esta idea que remarcaste en la conclusión, que está soslayado el derecho a la educación y el derecho a la educación inclusiva por el propio discurso de los participantes, lo cual me parece algo muy relevante que quede consignado así. En un país que tiene ya 15 años, tiene más, pero en los últimos 15 años se han desarrollado políticas de inclusión y de promoción de los derechos humanos en general, derecho a la educación en particular y derecho a la educación inclusiva más específicamente. Tú descubres que los portadores de la formación docente, los formadores, incluso en algunos casos los profesores del seminario de didáctica, no tienen presente el discurso de igualdad de derechos, lo cual me parece un tercer hallazgo y quisiera destacarlo. Solo para cerrar, quisiera compartir contigo algunas breves preguntas que tú lo puedes tomar como reflexiones para contestar. Son 2 o 3. Mira, dos se refieren a la metodología. ¿Ah? Una es que me gustaría saber cuál es el argumento, tú lo mencionás en la tesis, pero quisiera que lo desarrollaras un poquito más, para desechar la mirada colectiva, ¿no? O sea, para desechar el grupo focal o la entrevista grupal de tu tesis. Porque tú argumentás muy bien, por ahí citando a Gadamer, hablas de la regla hermenéutica, ¿no? Comprender el todo por la individualidad, comprender la individualidad por el todo. Pero optaste por lo primero, ¿no? Comprender el todo por la individualidad, desechando lo segundo. ¿Ah? La otra pregunta referida a la muestra es: ¿cuáles son las razones para subdividir la muestra de egresados? ¿Y qué te aportó eso? En 2 generaciones, ¿no? 2 submuestras de egresados. ¿Qué conocimiento específico aportó este recurso metodológico, verdad? La tercera es algo que yo creo que está soslayado en tu tesis, te voy a tomar prestado el término, que es el lugar de los directores o el aporte de los directores en torno a la temática. ¿Cuál sería para ti? Primero, quisiera un breve análisis de cómo visualizas tú el aporte de los directores a tu tema de tesis. ¿Ah? Y en segundo lugar, si surgen de tu tesis algunas recomendaciones para, digamos, las políticas de liderazgo escolar, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Y vinculado a esto último, ¿cuál sería tu principal recomendación para el diseño de una nueva malla curricular, ya que insistís con fundamento y con evidencia que la malla tiene debilidades y hay carencias de formación, hay contradicciones, docentes que toman un seminario que es inclusivo y en sus prácticas no lo son? ¿Cuál sería para ti tu principal recomendación para el diseño de una nueva malla curricular para la formación de profesores? Y dejo por ahí. Y vuelvo entonces a reiterar mis felicitaciones a ti y a Jesús por el trabajo realizado. Voy a tratar de responder algunas preguntas y si no comprendí mal la pregunta de Mónica, empezaré por ella porque a su vez coincide con la última de Eduardo. Si no comprendí mal, coincide. Y bueno, y las recomendaciones en primer lugar es que evidentemente el Plan 2008, en el análisis teórico analizado al comienzo en el marco teórico, es un modelo de adición. Fundamental, importante, pero es un modelo de adición. Y ubicado en el último año, ¿no? Entonces, evidentemente, ya que tenemos una enseñanza unificada en otro sentido, la transversalidad de la temática sería una de las cuestiones esenciales. Pero a su vez, la malla curricular tiene una gran contradicción, que es los profesores bueno, en verdad, varias contradicciones, ¿no? Pero en el caso del seminario está en el último año y se ubica a veces cuando los muchachos están egresando, cuando están saliendo, o sea, no pueden hacer absolutamente nada con los aportes que vienen de ese seminario, ¿no? Entonces, la transversalidad, si no se logra la transversalidad, el último año es una cuestión muy complicada para que eso se trabaje. Que los que están dentro de
de esta temática, puedan a su vez tener acceso a las instituciones de práctica, ¿no? Porque aparece una total desvinculación. Y a su vez, otra de las recomendaciones sería una forma de articular por lo menos el trabajo de los docentes del seminario, caso se mantuviera, con los profesores de didáctica, que son los que de alguna forma acceden a las instituciones de práctica, ¿no? Yo creo que la tríada de trabajo aspirante, profesor de didáctica y profesor del seminario ya sería un gran avance sin modificar el diseño, sin modificar. Obviamente, en presentaciones más amplias, lo que se debería superar es lo que hablaba Eduardo, el encapsulamiento. Eso es lo que se debería superar. Pero si uno no quiere ser muy ambiciosa, por lo menos la forma de trabajo, seminario, profesores de didáctica, las didácticas dentro de la malla curricular y el aspirante tendría que ser una cuestión absolutamente revisada. No sé si respondo a lo que me preguntaron. Yendo a una de las interrogantes de Lourdes, ¿cuáles son algunas fortalezas y otras debilidades? Y voy a mencionar algo que se desdobla en las dos cosas. O sea, por un lado es una fortaleza y por otro lado es una debilidad. Lo mismo, es haber trabajado en una propuesta mixta. Esta propuesta originalmente era una propuesta cualitativa. Mis docentes me fueron sugiriendo ir hacia la mixta, con muchos temores. Terminé y al realizar la mixta, hoy miro para atrás y es una fortaleza, por un lado, y la fortaleza es que creo que realmente llegué a un trabajo mucho mejor, muchísimo mejor, pero a su vez la debilidad puede llegar a ser la valoración o el análisis cuantitativo, porque mis temores justamente venían de el escaso dominio del análisis cuantitativo. Y al pensarlo, lo que me servía a mí del análisis cualitativo era funcional con lo que yo quería y por lo tanto decidí ir al sistema mixto. Pero me doy cuenta que el análisis cuantitativo es elemental. Es elemental, pero es fundamental, porque me dio otro sustento, ¿no? a la tesis. Pero es elemental, o sea que por ahí tenemos una debilidad y una fortaleza, porque considero realmente que esa opción, que la miro en el camino de ingresar a lo cuantitativo, lo veo así, lo veo como elemental, pero en retrospectiva, mirando todo el trabajo, lo veo como fundamental. Y bueno, y no me acuerdo, cómo tomé las decisiones sobre los antecedentes. Y bueno, y las decisiones para revisar los antecedentes, digamos así, nacionales e internacionales que aparecen, en primer lugar buscando investigaciones referidas a la enseñanza inclusiva y luego lo que podría encontrar sobre enseñanza con dificultades de aprendizaje. Y en el caso de la investigación un poco sobre la dispersión, sobre los términos utilizados, y bueno, y la dispersión conceptual no es solamente expresada por mí como sujeto que pretendía comprender la realidad, sino que, y creo que lo puse en una diapositiva, la OCDE avala que existe una dispersión conceptual y que incluso en alguna investigación que ha realizado ha buscado formas de definir, bueno, y cómo voy realmente a analizar necesidades educativas especiales en este país, si también se combina con discapacidades y cómo voy a hacer en el otro país que se usa más dificultades de aprendizaje. Y bueno, y por ahí fui caminando, no sé si... y la última creo que es de Lourdes también. La forma que logré dar coherencia entre la quanti y la quali.
Y bueno, y eso en la construcción de los elementos, de las afirmaciones que integran el instrumento cuantitativo, fueron muy pensadas. De la misma forma, como les dije, las preguntas de las entrevistas, yo las manejé a ver si me alcanzaban y los cuadros aparecen al final en anexo, ¿no? Las manejé a ver si con ese tipo de interrogante encauzaba al informante a contribuir con algo a uno de mis objetivos. Y en este caso, ¿cómo logré integrar? Y bueno, cada una de las afirmaciones que presento son tomadas por alguna razón y esa razón ya es vista en los discursos. Por ejemplo, cuando uno me dice excepcionalmente, uno de los informantes, que la inclusión no debería proyectarse hasta bachillerato, hasta el último ciclo. Bueno, esa es una excepción, hay uno solo que me dice. Y bueno, en ese momento, en el análisis de los discursos, yo pensé, pero si esto es generalizado, deja de ser irrelevante, yo lo tengo que tomar para ver qué peso tiene eso dentro de los sistemas educativos, y tiene su peso. Eso es un ejemplo, o sea que desde lo cuantitativo no es una excepción, es peor aún, no es una excepción que no estén ni en primer ciclo ni en segundo ciclo. Lo que sí de los datos cuantitativos sale es que la diferencia entre primero y segundo ciclo no es muy grande, pero sí hay un número considerable que en las escalas marca claramente, ni en bachillerato ni en primer ciclo, lo que demuestra la gran presencia de elementos segregativos, ¿no? Concepciones segregativas. No sé si... ¿Me quedó alguna? Sí, quedó la de los directores. Ah, sí, perdón. ¿Cuál es la razón de los subdirectores? Bueno, los directores están seleccionados como gestores y como informantes en ese estamento, porque están y fueron tomados como integral, porque en definitiva tomé solo 3 instituciones y son cargos unipersonales, ¿no? Porque tienen la visión de cómo se están dando los procesos a nivel genérico, ¿no? Y a su vez su ubicación como gestores, su ubicación y también su discurso, su ubicación en la posición y su discurso. De hecho, la gradualidad de la inclusión la vi en los directores. O sea, no solo en los directores, sino todos los demás informantes, pero la visión de que la inclusión debería darse gradualmente me la aportaron en parte los directores. O sea que son algunos de los que dicen, bueno, sí, hasta aquí sí, pero un poquito más no nos vamos. Y... ¿cuál es la razón por subdividir el número de egresados? No sé si te contesté. ¿Cuál es la razón de dividir el número de egresados? En 2 categorías los egresados. Y tomé en cuenta el factor tiempo. O sea que, en definitiva, pensando con la antelación, un seminario, ¿no? Para algunos que ya hace algunos años que no muchos porque están en esa calidad de principiantes, ¿no? Y puede haber incidido el factor tiempo, esa fue una de las razones. Y en definitiva, después surgió otra, porque en él surgió un emergente que ni siquiera lo imaginaba, ¿no? Porque yo no, como les dije, al realizar las entrevistas, no pregunté cuál es el aporte del seminario, no, el plan en general. La cuestión es que algunos ni referían al seminario. Entonces, como ni referían, en algún momento yo llevaba y fue sorpresivo que en algún caso no lo tuve. ¿Cómo no tuviste? No lo tuve. Y bueno, después ahí en dos contextos, pero principalmente en el contexto 3. Las explicaciones de por qué no tuvieron esos egresados, yo las esbozo, pero tampoco estaban dentro de mi propuesta, ¿no? Entonces, la visión de los más recientes, muy condicionados
por su menor experiencia, que podrían estar condicionados por menos conocimiento de los ámbitos, y los otros con más experiencia, que podría de alguna forma desvirtuar mucho de la formación inicial ya con la propia acción dentro de los espacios medios, ¿no? Con el trabajo cotidiano y con la presencia de esos estudiantes dentro del aula. No es lo mismo la visión que uno sale teórica sin conocer la realidad o conocerla muy brevemente a través de un grupo de práctica, que después estar en varios liceos, con varios grupos, con varios muchachos, con estudiantes con dificultades y todavía con una propuesta de formación inicial que tampoco apuesta, como vimos, por el modelo de adición, tampoco apuesta mucho a los saberes disciplinarios específicos referidos a dificultades de aprendizaje.